Hacemos contacto con Estado Nacional de Radio Duna junto a Josefina Ríos y Matías. Las obligaciones que existen son básicamente de los estados hacia sus nacionales, de elevar y generar una implementación efectiva de los derechos de acceso a la información, la participación en la justicia ambiental. ¿Y cuáles son las obligaciones, los compromisos entre los estados? Son de cooperar. Y en eso la principal preocupación que manifestó el gobierno es que existe un compromiso de cooperación especial con los estados más vulnerables, y entre ellos se pone como una condición de vulnerabilidad ser un estado sin litoral. Pero si uno va después a cuáles son aquellas obligaciones de cooperación, lo que dice el Acuerdo de Escazú es compartir buenas prácticas, básicamente. Es decir, compartir quien tiene una buena institucionalidad ambiental, buenas prácticas de transparencia, compartirlas. Valentina, ahora lo otro que dijo... Porque ya nos conectamos con Canal 24 Horas, estamos en esta transmisión conjunta Estado Nacional en Duna, nos acompaña Valentina Durán, que es directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, respecto a la decisión de Chile de hasta ahora no firmar Escazú, aunque el presidente de la República abrió una posibilidad de estudiarlo y avanzar. José. El presidente Piñera ayer, al referirse a este tema, dijo que muchas de las instituciones y cosas que plantea, situaciones que plantea el Acuerdo de Escazú ya están contempladas en la legislación chilena, y por lo tanto no sería tan urgente la firma de Chile, y por eso él planteaba esperar un poco, revisarlo y buscar un acuerdo que fuera acorde a los intereses de Chile. Mira, es cierto que parte de lo que plantea el Acuerdo de Escazú Chile lo tiene, pero Chile también, incluso la misma OCDE le ha dicho que tiene que avanzar en acceso a la información, la participación y a la justicia ambiental. Por lo tanto, y además que, como les decía, este acuerdo fue negociado con mucho cuidado por los funcionarios de Cancillería, del Ministerio de Medio Ambiente, con rondas que permitieron que los países pusieran sus intereses. Por lo tanto, después de un año de haber manifestado esa preocupación, que a lo mejor pudo haber surgido, digamos, yo creo que ha sido tiempo suficiente como para darse cuenta de lo que todos los especialistas en derecho internacional, en derecho ambiental, hay consenso. Yo no he escuchado a ningún profesor de derecho internacional hasta ahora decir que ese riesgo realmente es real. Me parece que es un riesgo imaginario porque, como les decía, son obligaciones de cooperación. Es cierto que hay que cooperar especialmente con los países más vulnerables y entre ellos los países sin litoral. Y si no cooperamos y nos ponemos el egoísta del curso, nos pueden llevar a un tribunal, que ese es el miedo que surge. Sí. No, la verdad es que el sistema, primero el sistema de resolución de controversias, si es que las hubiera, porque hay un símil de este acuerdo, que es el acuerdo de Aarhus, que nunca ha tenido, en estos 20 años que ya lleva, nunca ha tenido una controversia. Pero bueno, si llegase a haber alguna diferencia y algún país dijera, no están cooperando suficientemente conmigo, el mismo acuerdo plantea mecanismos de negociación y una especie de panel y comité de apoyo, de facilitación al cumplimiento. Y luego, si a pesar de todas esas instancias de negociación y de facilitación siguen habiendo diferencias, existe el sistema de solución de controversias, que dice que primero hay que negociar y luego dice que los países tienen la opción, si quieren, de someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia o del arbitraje. Pero para poder someterse a la Corte Internacional de Justicia tienen que haberlo dicho expresamente. Es facultativo. Por lo tanto, y Chile y los países pueden en cualquier momento manifestar su deseo o su interés de someterse a la Corte o al sistema de arbitraje. Es de esa vez, porque lo que nos pasó con Perú y con Bolivia era por el Acuerdo de Bogotá. Sí. El Pacto de Bogotá, que nos decía estar adentro. Si no queríamos ir a La Haya, teníamos que salir del Pacto de Bogotá. Y tenemos un año de prevalencia. Pero en este caso es absolutamente explícito. Pero vamos al caso que es el miedo real, pongámosle nombre y apellido. Si Bolivia, por el caso Silala, nos lleva a este sistema de controversias que está establecido en el Acuerdo de Escazú, porque nosotros, en fin, estamos agrediéndonos, según su parecer, nosotros podemos, antes y para ese caso puntual, decir, ¿sabe qué? Yo puedo negociar, puedo conversar con usted si quiere, pero no voy a ir a un arbitraje. Por supuesto. Ni en la teoría más conspirativa eso podría pasar, porque primero Chile tendría que haber dicho que en caso de diferencia con algún país se somete a la Corte Internacional de Justicia. Y si Chile no lo dice, nadie puede entender que sí se somete a la Corte. Por defecto por lo tanto, no está sometido. Por defecto no está sometido, claro. O sea, no, ya, pero entonces tampoco tiene tantos efectos, porque si no te obliga, tampoco cuál es al final la pérdida para el país de no concurrir. Lo que pasa es que este acuerdo lo que establece es que los estados se comprometen con un principio de no regresión y de progresividad a avanzar en la implementación efectiva de estos derechos de acceso. Entonces se establece las obligaciones entre los estados son de compartir buenas prácticas.
¿quién podría reclamar que Chile no está cumpliendo con el Acuerdo de Escazú? Principalmente los ciudadanos, pero para eso no hay un mecanismo, no hay un sistema formal de peticiones ciudadanas. Lo que ocurre, por ejemplo, en el Acuerdo de Aarhus, que es el símil, digamos, europeo, es que los ciudadanos lo pueden plantear a una comisión y la comisión luego formula recomendaciones. De lo que se trata es de avanzar y de comprometerse a no retroceder. Y es importante comprometerse a no retroceder porque todavía en muchos gobiernos, y se ve en América Latina, cuando hay alguna situación de crisis económica, hay quienes piensan que la protección al medio ambiente es una barrera al crecimiento. Por lo tanto, cada cierto tiempo surge la tentación en estos paquetazos para la inversión de decir, bueno, alivianemos los permisos ambientales, bajemos las exigencias. Entonces, aquí se está diciendo, no vamos a bajar la exigencia y no vamos a retroceder, ¿pero en qué? En garantizar estos derechos que son derechos procesales en el fondo, de acceso a porque para poder abordar las cuestiones ambientales se necesita participación de los involucrados, es como en todas las cosas, ¿no? Para tener un buen acuerdo, un buen resultado, si no se hace con participación, el resultado no va a ser sostenible. Ahora los estudios de impacto ambiental donde participan las empresas y hacen para antes de hacer un proyecto, la comunidad sí está considerada hoy en día. ¿Esto va un paso más allá? Esto es lo que, en realidad, el estándar que nosotros hoy día tenemos, podemos decir que en ese aspecto más o menos satisface el Acuerdo de Escazú. Lo que sí que con el Acuerdo de Escazú los países se comprometen a mejorar su forma de participación, a mejorar en acceso a la información. En lo que sí quizás nosotros podríamos mejorar, por ejemplo, entre las cosas que tenemos las oportunidades de mejora, es en el acceso a la justicia ambiental. Hoy día no hay asesoría jurídica independiente, por ejemplo, para comunidades o personas afectadas, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Tenemos tribunales ambientales, pero sí. Tú dices que los accesos no están, le falta perfeccionamiento. Claro, porque, por ejemplo, no tenemos los ciudadanos normales acceso a una... Bueno, yo soy abogada, pero no tenemos acceso a un abogado especializado. Si el día de mañana a ti se te va a instalar... público, claro, si el día de mañana a ti se te va a instalar un tremendo proyecto que va a afectar realmente tu calidad de vida, que te amenaza, tú no tienes acceso a algo como un defensor o como un ombudsman que te pueda dar esa asesoría que es cara y que es muy especializada. Y hay mucha simetría hoy día en la población. Entonces, ¿quiénes son los que pueden brindar asesoría jurídica a las personas? Las clínicas jurídicas en la Universidad de Chile la tenemos, pero es así lo que nosotros, muy poquito lo que podemos aportar. O sea, algunas ONG que consiguen financiamiento para litigar, pero no hay en realidad suficiente. Y a veces los problemas con algunas aclaraciones se solucionan, digamos. Pero, por ejemplo, por dar un ejemplo de algunas de las brechas que nosotros tenemos y oportunidades para mejorar en acceso a la justicia ambiental. Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. ¿Qué ganaría Chile entrando a Escazú y qué pierde Chile no estando en Escazú? A ver, yo creo que Chile no estando en Escazú, primero pierde algo muy importante que es el prestigio que se ha ganado en materia de diplomacia. O sea, Chile propuso negociar este acuerdo. ¿Por qué? Por no tener por falta de consistencia. Presencia de Estado. Diplomática de Estado, porque los temas ambientales siempre se han entendido como política de Estado, y en eso podemos estar todos orgullosos de que Chile vaya a ser sede de la COP25, y a todos nos sentimos orgullosos cuando estamos representados en el exterior. Esto siempre había sido política de Estado, y los tratados se habían negociado, luego se habían firmado y ratificado, así pasó con el convenio de Minamata. Entonces, Chile parece poco serio ante sus pares. Además, este es el primer tratado ambiental en América Latina y el Caribe. Entonces nos estamos relacionando con nuestros pares de América Latina y el Caribe. Los invitamos a negociar este acuerdo, autores de que tuviera una alta ambición, y luego, después de haber, con un comunicado conjunto con Costa Rica, haber invitado a la firma, nos bajamos. Entonces quedamos mal. Entonces perdemos en prestigio, perdemos en seriedad. Ahora a lo mejor eso ya es un costo hundido, pero a lo mejor con esto recuperamos un poco esta situación tan bochornosa. Pero Chile también gana en democracia ambiental, esto tiene que ver con la paz finalmente. Esto tiene que ver porque se le teme mucho a la judicialización, a los conflictos. Esto tiene que ver justamente con promover el diálogo, con promover la participación, la información. El caso de la sentencia de Quintero Puchuncaví, ¿qué es lo que ordena la Corte Suprema? Porque ahí no se logró establecer la fuente de las emisiones que causaron las intoxicaciones. Lo que ordena la Corte Suprema finalmente es a elevar el nivel de información. O sea, ¿tú crees que siguiendo estas buenas prácticas de información, comunicación de los proyectos, un trabajo con la comunidad, se podría evitar o disminuir la judicialización que efectivamente ha crecido en los últimos años de la tramitación de proyectos, básicamente? Por supuesto. Yo no sé si ha crecido tanto la judicialización, pero es cierto que se podría de alguna forma evitar. Incluso este acuerdo promueve también mecanismos alternativos de solución de controversias, que nosotros tenemos ahí muchas oportunidades de mejora, porque en muchos casos falta diálogo.
y falta ¿Es comunicación. posible llegar, Valentina Durán, para terminar, a la COP25 con un anfitrión que no haya firmado Escazú? Yo creo que políticamente el presidente tiene un flanco enorme. Hoy día está todo el mundo reclamando porque Chile no firme el acuerdo de Escazú. Y creo que sería pura ganancia en este momento firmar, aprovechar esta circunstancia, la presencia del presidente en Nueva York y decir, ya lo revisamos, lo pensamos y lo vamos a firmar. Lo que sí, sin reservas, porque este tratado no admite reservas. El mismo, de hecho, el tratado se terminó de negociar cuando se acordó el artículo que dijo, como los tratados de los últimos 20 años en materia ambiental, este tratado no emite reserva y ahí se golpeó el martillo, digamos, y se terminó de adoptar este acuerdo. Entonces no es posible pensar en reservas y en notas aclaratorias, que es lo que ha propuesto el ministro Rivera. Es un poquito bochornoso porque no hay mucho que aclarar en realidad. Entonces no sería muy feliz, pero bueno, si decimos entre que es mejor, digamos, firmarlo con una nota aclaratoria, mejor firmarlo. Valentina Durán, directora de Derecho Ambiental, Departamento de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por habernos escrito, por haber venido a contarnos cuáles son los elementos o los argumentos más jurídicos, más técnicos de este tema que Chile está debatiendo, si es o no la firma del Tratado de Escazú. Gracias, Valentina. Muy bien, Gracias, muchas gracias por la invitación. Y nosotros despedimos aquí esta transmisión conjunta y